Hola amigos, bienvenidos al horóscopo del Gran Pig. Pues bueno, ha quedado atrás el año de la serpiente, un año larguito, un año donde todos teníamos que aprender a ser o más espirituales, aprender algo nuevo, fortalecer la parte intelectual, o bueno, o volvernos un poco más tiranos, o volvernos más agresivos, como la serpiente fuera del agujero, que así se llamaba esta serpiente. Pero bueno, algunas personas han logrado vencer estas pruebas. Otras nos hemos quedado como medio camino. A otros nos ha dado una buena arrastrada. Y cuando pensamos que bueno, ya viene esquina y que el caballo es un animal más bonito y más prometedor, pues no, señoras y señores. El año del caballo de fuego, que entra del 17 de febrero de este 2026 y termina el 5 de febrero del 2027. Es un caballito que se le conoce como el caballo viajero. El caballo viajero no es precisamente un caballo paseador, no es precisamente un caballo que va como hippie por la vida. No, señoras y señores. El caballo de fuego en China, de hecho, es un signo que se toma con muchísima reserva. Dicen por ahí que mucha gente prefiere no tener hijos en el año del caballo de fuego porque la gente de este año, al ser doble fuego, fuego por el alma del caballo y fuego por el año, pues son personas que tienden a sacar y a duplicar tanto los defectos como las virtudes también de este caballo. ¿Qué son las características de este caballo de fuego? Se las voy a ir contando. ¿Y por qué es importante entender las características de este caballo? Pues porque en el horóscopo chino, cuando un animalito entra en el cielo, todos nos volvemos un poco iguales a este signo o tenemos como muchas tendencias a volvernos parecidos a este signo. ¿Y de qué se trata el caballo de fuego? El caballo de fuego en sí es un caballo que es bastante efectivamente rebelde. Es un caballo libertador. Es un caballo que puede ser también muy bueno para hacer negocios, muy objetivo, muy práctico en ese caso. Pero por el lado negativo, los caballos de fuego son gente que puede ser muy indecisa, que puede ser muy nerviosa, que pueden autoboicotearse solos, que pueden ser inclusive dramáticos y depresivos. Entonces, estas son un poco las influencias que van a entrar este año sobre el cielo y que los signos más vulnerables, como ya iremos viendo ahora signo por signo, pues van a sufrir más, sobre todo la parte negativa. La parte positiva, que es esta parte de los negocios, propositiva, aventada, ¿no? Este signo es donde pone el ojo, pone la bala. Generalmente la gente que es como caballo de fuego es muy práctica para hacer dinero y negocios. Y esta puede ser también una facilidad que los signos que la tienen bien con este caballo pueden llegar a tener. Claro, también va a influir muchísimo el elemento, como saben, si me vienen ya siguiendo hace un tiempo, pues al ser el elemento fuego, va a haber elementos que se vean más beneficiados con este elemento y elementos que no se van a ver tan beneficiados. Siempre les recomiendo que entren a la página. Si lo ven en la computadora, del lado derecho van a ver, hay un formulario donde pueden meter su fecha de nacimiento y les va a arrojar qué signo y qué elementos son, porque les recuerdo que los horóscopos chinos cambian en enero o en febrero. Entonces, si a lo mejor naciste en enero del 78, pues no eres precisamente caballito, eres el signo anterior, es decir, serpiente. Entonces hay que checar esto y también para saber la influencia de tu elemento con el año. Porque, por ejemplo, ahora siendo el año de fuego, si eres una persona de agua, es decir, personas que nacieron en años terminados en 2 o en 3, pues obviamente vas a tener las cosas un poquito más difíciles, especialmente cuando este fuego se intensifique. Es decir, como agosto y septiembre, que van a ser 2 meses de fuego, entonces ahí el fuego va a estar a tope. Y si eres una persona que eres de agua, pues bueno, en esos 2 meses vas a tener que tener como mucho cuidado con las cosas que hagas y pues bueno, con la fluidez en sí, porque puede haber pequeños accidentes, puede haber pues bueno, cosas que no funcionen a tu favor. Por eso es importante entender el horóscopo chino. El horóscopo chino se basa mucho en los elementos, en las energías que nos transmiten estos elementos. Va también de la mano con toda la medicina taoísta. Y el fuego ataca principalmente el corazón. Es el órgano principal del año de fuego. Entonces va a haber
posiblemente muchas afectaciones cardíacas, sobre todo la gente, como digo, que no ha venido trabajando las misiones de los últimos años, que no está poniendo atención espiritual, sobre todo a cómo se van haciendo las cosas, las etapas de cada signo en cada año. Por eso es importante saber del horóscopo chino, porque si tú vas entendiendo de qué va tu signo con el signo que entra en el cielo, de qué va tu elemento con el elemento que entra en el cielo, pues vas a poder tener un poquito más de control de las situaciones. Es decir, si por ejemplo vienen las temporadas difíciles, en ese momento pues pones un poquito más de atención en todo lo que hagas. Y para esto sirve. Entonces, el elemento fuego, Bing, que es un elemento muy fuerte, es como el sol abrasador, es como el fuego de un incendio. Realmente este es el espíritu de este caballo de fuego, este caballo viajero, que es como que va en cohete. O sea, realmente el año del caballo de fuego puede ser un año muy difícil. Y ahorita les voy a ir dando como detalles de por qué y cómo exactamente va a afectar este caballo a nivel mundial. Y bueno, ya cuando les empiece, una vez que acabe esta transmisión, es más, si no se han suscrito, suscríbanse, hago esta pausa, porque acabando esta transmisión voy a empezar signo por signo y van a poder ir viendo la suerte para cada uno de sus signos. Y bueno, ahí obviamente también pues mencionaré consejos y las cosas que tienen a favor y las cosas que tienen en contra en un año como este. También los invito nuevamente a que se inscriban en la página web. En la página web pueden inscribirse por correo y ahí les van a llegar las notificaciones cada 2 meses que publico, cada 2 meses, el horóscopo. ¿Y por qué lo publico cada 2 meses? Porque en el horóscopo chino avanza de 2 en 2 signos, es decir, por elemento. Como les decía, ahora lo que viene siendo septiembre y agosto y septiembre pues son meses de fuego, octubre y noviembre son meses de tierra, diciembre y enero de metal. Este año, cada año cambia por meses los elementos, ¿ok? Bueno, ahorita les estoy dando un poco el panorama para este año. El caso es que, bueno, voy a empezar antes de adentrarme bien a las características de este caballo rebelde, de este caballo que puede ser muy arribista, de este caballo que puede ser muy duro. Vamos a entender un poco los elementos. Los elementos, ¿cómo influyen este año? Vamos a entender esta rueda de los elementos en el horóscopo chino. Por ejemplo, el fuego produce la tierra. Esto significa que la gente de tierra que nació en años acabados en 8 o 9, pues va a tener un poquito más de control de las situaciones, gracias a Dios. Si además tu signo es positivo con el año, pues bueno, vas a poder tomar muchas ventajas y vas a poder aprovechar muchas cosas este año. Pero si, por ejemplo, tu signo no es compatible con el caballo, que ahorita, como digo, vamos a ir viendo uno a uno, y tu elemento tampoco es compatible con el fuego, pues bueno, esto va a ser un año más difícil. Pero siendo, por ejemplo, incompatible tu signo y compatible tu elemento, como podría ser tierra, es decir, que a lo mejor naciste en un año de tierra, entonces este elemento te va a ayudar a tener un poquito más de fluidez y golpecitos de suerte durante el año, gracias a Dios. La tierra, ¿qué hace? Luego la tierra produce el metal. El metal está a dos espacios, digamos, de distancia del fuego. El metal la tiene bastante dual con el fuego. Es la gente que nació en años acabados en 0 o en 1. ¿Por qué? Porque el fuego, por ejemplo, con el metal, ¿no? Si no hay agua, se puede quemar la olla. Es como que va a sobrecalentar el metal y el metal se puede derretir con el fuego. Es así que la gente de metal debe de tener como cuidado de no llevar su ira y su enjundia a lugares demasiado altos, porque además sí va a sentirse bastante irritable. El fuego provoca mucho a la gente de metal. Entonces sí va a estar como provocando este elemento, y si dejamos que ese fuego suba demasiado, pues sí nos vamos a derretir y sí vamos a drenarnos mucho de energía. Y entonces no conviene ir almacenando esta ira, ir almacenando estos conflictos, porque no van a ser buenos para nosotros. La gente de metal que nació en años terminados en 0 en 1, repito, puede utilizar, por ejemplo, el color amarillo, ocre o café para mediar entre el fuego y ellos, que es el metal. Ahora, el metal también puede agregar agua para hacerlo productivo. Ahorita que les hablé del agua, los colores del agua son el negro y el azul. También esos colores pueden ayudarlos a hacer las cosas más productivas. Y aquí recapitulando un poquito a la gente de madera, a la gente de tierra que nació en años terminados en 8 de 9 pueden usar justamente los colores de la tierra, como el amarillo, el ocre, el naranja,
para pues fortalecer la suerte porque les beneficia mucho el fuego. Entonces, gente de tierra, bien, acabados en 8 o 9. Gente de metal, acabados en 0 o 1, bastante dual. Va a haber periodos muy positivos, periodos no tan positivos. Va a ser bastante dual el año. Después, el metal detiene al agua. El agua, pues, es el elemento contrario del fuego. Es decir, la gente de agua, que son las personas que nacieron acá en años acabados o en 2 o en 3, son las que tienen que tener más cuidado, más reserva en un año como este. Sobre todo en cuestiones de salud, de seguridad, de fluidez, o sea, pues no aventarse a hacer mega negocios. Aún así, aunque el signo sea compatible con el caballo, habrá que escoger los meses propicios para hacerlo. Y bueno, también esto, haciendo pausa, les voy a decir que también nosotros, todos, tú tienes ahorita un signo por todo un año que naciste, pero si por ejemplo te haces tu carta astral china, vas a ver que tenemos 4 signos, por el año, por el mes, por el día y por la hora. Y estos signos también van a hablar un poco de tu suerte. Y sobre todo si a lo mejor tienes un signo repetido que no sabes. A lo mejor eres un gato perro. Digo, bueno, no, sí hay gatos perros, pero no, a lo mejor eres un perro gallo, por decir. Entonces vas a tener que ver la suerte del gallo y del perro. Y si quieren encargar su carta astral, ustedes pueden, bueno, escribirme al correo que aparece en todos los posts que estén viendo de este tipo. Ahí pueden ver cómo contactarme. Y también, si quieren ver los horóscopos del año completos, es decir, los signos, ahorita en esta primera transmisión en vivo, bueno, que son en estrenos realmente, sí van a poder verlos gratuitamente. Pero nada más lo dejo abierto 2 o 3 días y a partir de esos 3 días, pues si quieres tener acceso a ver estos videos, a ver esta información en la página web, con un pequeño donativo te mando el password y vas a poder verlos todo el año, todo el tiempo, y a mí me vas a ayudar, porque de verdad necesito que me apoyen para poder seguir creando este contenido, ¿vale? Pues bueno, el caso es que, volviendo al tema de los elementos, si eres una persona de agua, tienes que tener cuidado en este periodo, en este año, de punta a punta, porque si el fuego va a estar, aunque sea el mes de la tierra, aunque sea el mes del metal que te beneficia porque te detiene el metal, que son estos meses que vas a poder tomar un poquito más de ventaja, que son como diciembre y enero o febrero y marzo de comienzo de este año, que son los 4 meses de metal que va a haber este año, pues bueno, puedes tener un poquito más de control de las emociones y de las situaciones y de todo. Pero fuera de esas rachitas, pues sí, pues vas a poderlo tener mucho más movido y vas a necesitar pues reforzar con acciones, con atención, con cuidado, ¿no? La gente de agua, ¿qué color puede utilizar para mediar entre el fuego y ustedes? Pues el color blanco. El color blanco, que es el color del metal o el color plateado, les va a servir como escudo. ¿Cómo pueden usar estos colores? Pues en la ropa, pueden usarlos así, miren, como, bueno, aquí tengo yo, que soy persona de metal, rojito y blanco, y pueden usar en una forma de amuleto, y en este, por ejemplo, si van a hacer su altarcito del caballo, que ya haré mi capítulo para explicarles qué se puede hacer para recibir el año del caballo, pues bueno, haciendo esto, pueden utilizar esos colores que les benefician a ustedes. Bueno, después del agua que viene, después de la gente que nació en años acabados en 2 en 3, viene la gente que nació en años acabados en 4 en 5, es decir, la gente de madera. ¿Y la madera qué pasa? La madera es la base del fuego. Entonces también tienen y pueden tener un año muy productivo, especialmente si su signo es compatible con el ciclo. La gente de madera puede utilizar el color verde, que es el color de la madera en el horóscopo chino. No es el café es el de la tierra. Pueden usar el color verde para potencializar la suerte. Nuevamente en la ropa, en algún amuleto, se compran un caballito que sea verde, ¿no? Y si, sobre todo si su signo es compatible con el caballo, pues bueno, pueden tener un año bastante más fluido. Y sobre todo en agosto, septiembre, que es meses de fuego, en donde pues sí, aunque a lo mejor terminen un poco desgastados de energía, porque pues el fuego consume también a la madera si hay demasiado, pero de todas formas es una base que indica bastante productividad. Y bueno, y finalmente la gente de fuego. La gente de fuego que nació en años terminados en 6 o en 7, que es donde comienza este ciclo, pues la tienen bastante dual, porque al tener el propio elemento encima de ustedes, pues bueno, van a ver a la gente actuando un poco con esa impulsividad, esa intensidad, con esa introspección que ustedes suelen tener en la vida. Entonces esto puede desesperarles un poco
y va a hacerles aprender muchas cosas también. Entonces, pues la gente de fuego va a tener también que irse con bastante moderación, y especialmente si su signo no es compatible con el año. La gente de fuego puede utilizar el color amarillo, café y ocre, que son los colores de la tierra, para, digamos, hacer las cosas más productivas, porque como el fuego produce la tierra, al usar estos colores invocan, digamos, la productividad, la buena suerte, la fluidez. Y si, por ejemplo, se sienten un poquito falto de energías y a lo mejor necesitan como un poquito más de arranque, pues bueno, el verde, que es el color de la base donde ustedes nacen, digamos, y este color les va a ayudar a subir un poco la energía. Entonces, así entendemos un poco este ciclo de los elementos y podemos utilizarlos a nuestro favor. Volviendo un poco a esto de la medicina taoísta y a lo que significa el fuego que actúa sobre el corazón, pues bueno, debemos de tomar muchas precauciones con el tema pues del corazón. Si tenemos afecciones cardíacas y además estamos viendo ahorita que nuestro signo no es compatible con el caballo y además eso, somos del elemento agua y además, o sea, vemos estos elementos, digamos, en contra, pues hay que poner mucha atención en este órgano. Este año es muy recomendable encontrar disciplinas de relajación, encontrar formas pues de no tomarlo las cosas tan a pecho, hablando del corazoncito, porque sí podemos salir afectados muchos de los nervios, muchos de ansiedad, y bueno, no es una situación que sea precisamente, además, recomendable en este año, porque estas situaciones se van a desbordar. A nivel mundial, ¿qué significa? Vamos a retomar un poco lo que les decía en un principio. ¿Qué significa el caballo de fuego? El caballo de fuego, como es un animal también, un signo, un animal zodiacal, un signo muy provocativo. Vamos a ver que por todos lados hay situaciones que son muy provocativas y que nos van a empezar a como a despertar el alma, la enjundia. Por eso digo que tenemos que aprender a relajarnos este año. Es provocativo, es revolucionario. Vamos a ver cómo surgen revoluciones por todos lados. Ya empezamos a ver ahorita, en el final del año de la serpiente, estos brotes de revolución por todos lados. Bueno, esa es una probadita, ese es el canapé, señoras y señores, porque el año del caballo no vamos a parar de ver revoluciones. El año del caballo es un año para liberarse, para aprender a soltar. Esa es la misión del caballo de fuego, enseñarnos a ser libres, a liberarnos de las cosas que no sirven. Toingas el micrófono. Entonces, esta es un poco la actitud que debemos de tener este año para fluir con la energía del caballo. Es decir, si optamos por tener una energía apática, el no hacer, pues bueno, el caballo va a venir y nos va a arrastrar. Es como una estampida de caballos, ¿no? Que va a pasar. Y si no te escondiste bien, sí te va a revolcar. O sea, entonces más vale ponerse en acción, sacar este lado atrevido, fuerte, ¿no? Emprendedor, porque esa es la energía que acompaña a este caballo. También, si no hemos evolucionado espiritualmente, si no hemos como invertido, por ejemplo, en el año de la serpiente, que era un poco esa misión de evolucionar espiritualmente hablando o intelectualmente hablando, pues bueno, te va a agarrar un poquito más de bajada este año, porque no vas a tener herramientas para aprender a relajarte, o te va a costar más trabajo aprender estas cosas, porque este año son olas y nada dura suficiente. Este año es como que va a haber mucho desorden. El caballo, aunque puede ser muy constante para alcanzar sus objetivos económicos o profesionales, todo lo demás, su vida personal de los caballos de fuego suele ser un poco desmadre, o sea, suele ser un poquito revoltura. Son gente que es muy indecisa, que a lo mejor un día te dice que sí y al otro día te dice que no. Los negocios, todo esto, esta indecisión se va a reflejar en todo esto, en los negocios, en las relaciones. Las relaciones van a ver cómo muchas relaciones, inclusive las más fuertes y las más sólidas, pueden acabar pulverizadas en un año como este, enfrascadas en discusiones, importantes. Y es que otra cosa que caracteriza al caballo de fuego es que justamente es una criatura que se mueve mucho por la pasión. Todo mundo va a andar muy apasionado defendiendo sus ideales, sus cosas, sus intereses. Entonces, pues bueno, con todo mundo así, cualquier desacuerdo se va a encender rápidamente como un incendio.
Entonces también si vemos de repente a la gente un poco arisca, porque también esa es otra cosa que puede tener este caballo. Este caballo es muy nervioso, ¿no? Entonces, además de que se puede auto boicotear, y eso también lo vamos a ver en muchas personas que no han evolucionado, ¿no? Que se van a empezar a auto boicotear, se van a sentir como muy atascados cuando todo esto se está moviendo tan rápido y tan efusivamente. Y también muchas personas podrían entrar en depresión porque este caballo también es depresivo. Este caballo, luego, así como tiene este lado progresista, productivo y money maker, ¿no? Tiene también este lado que es como muy auto boicot. Entonces depende, como digo, de cada criatura, dónde va su evolución, pues va a tender a sacar uno o el otro lado. Y esto lo vamos a ver en toda la gente que nos rodea y obviamente en el ambiente mundial. Obviamente en el ambiente mundial vamos a ver estas pasiones, todo el mundo defendiendo su interés, defendiendo su visión. Y no es precisamente como de guerra, sí, porque ya lo vimos, digo, todavía no acaba el año de la serpiente, pero verán que el año de la serpiente con sus últimos coletazos, el año de la serpiente también podía significar guerra. Y efectivamente a nivel diplomático empiezan a haber estos desencuentros, estas cosas que es justamente provocación de la serpiente. Y el caballo, más que en una guerra, digamos, de dimes y diretes, es más, el caballo no es tan confrontativo. El caballo nomás arranca, pasa por encima de ti, ¿no? Y ya luego voltea, ups, perdón. O sea, pero es un poco así. Entonces, realmente, si existen conflictos este año, o sea, surgen conflictos tipo guerra, pues van a ser de dos días. O sea, muy intensas, rápido, y ese va a ser el efecto. Pero toda la parte revolucionaria, toda esta parte de libertaria, ¿no? Claro que va a tomar unos matices así súper, súper acelerados, porque pues ese es el alma del caballo. Entonces también tienen este lado, como les decía, provocativo. También tienen un lado también muy sensual los caballos de fuego. Por ejemplo, la gente que es signo caballo de fuego, sobre todo los hombres, son hombres muy varoniles, muy interesantes, ¿no? Que se ven jóvenes hasta grandes edades. Y las mujeres del signo de caballo de fuego también son mujeres que suelen tener como una apariencia muy sensual, muy agradable. Y muchos signos van a empezar a tener esta influencia. O sea, muchos signos se les puede subir el guapo con la influencia del caballo, ¿no? Como vamos a ver ahora que empiece signo por signo. Pero hay otros signos que cuando no son compatibles con el caballo, pues al contrario, van a andar como muy irritables, sacando como este lado negativo del caballo. Y los caballos, como digo, son, o sea, implacables. Un caballo cuando se siente acorralado es que no mira, pasa por encima de ti y ya como digo, luego voltea. Este año va a ser como un poco la sensación de ir montando un caballo a pelo. Los que no saben, bueno, de equitación y cosas de estas, es como montar sin silla, sin cuerdas, te agarrando nada más de la crin, cruzando un bosque en llamas y bueno, pues eso, montando a pelo y cruzando esto. O sea, entonces sí puede ser un año muy, muy adrenalínico. No es un año para gente débil, igual que el año pasado no lo era, o sea, el año de la serpiente que está acabando. Y este año, pues menos. Sí, efectivamente, es como tocar fondo en emociones, es como llevar todo a una intensidad que no creo que pueda más, aunque el año que viene, que es la cabra, también puede ser muy intensa. Pero pues a nivel mundial sí, los ánimos políticos iban a estar muy caldeados en temas de revolución. Como que todo mundo va a querer decir lo que siente, a defender sus ideales. Eso se trata este año. Ahora, a nivel natural, ¿en qué se traduce este fuego? ¿En qué se traduce esta energía equina de fuego? Pues bueno, a nivel natural, el fuego, pues obviamente vamos a hablar de incendios muy fuertes este año. Si ustedes viven cerca de bosques o de lugares que puedan tener este riesgo de incendios este año, antes de que empiece el año, hagan su cortafuegos, hagan lo que tengan que hacer para que esto no les vaya a afectar. Inclusive en España hay una pintura que puedes usarla para impermeabilizar tu casa contra incendios y cosas de estas. Son inversiones que yo les recomendaría hacer si están en lugares de riesgo, en lugares de incendios. Por ejemplo, ya vimos en Los Ángeles lo que pasó este año, que también era un año de fuego porque las serpientes tienen un alma de fuego, pero imagínense ahora con doble fuego. Hay que tomar medidas en torno a esto. También otra cosa que debemos considerar, el caballo actúa sobre esto aparte del fuego y también sobre el tema de terremotos. O sea, el tema de terremotos va a ser también
así que el epicentro del año. Va a haber muchos, porque es como cuando el caballo galopa en la tierra, como, ¿no? Se retumba, y más este caballo que es tan de la tierra, porque pues como les digo, el fuego crea la tierra. O sea, por ahí va a venir la autoinfluencia. Volcanes, sí, ya hemos estado viendo ahorita en el año de la serpiente que empezaron como el despertar de volcanes porque es el fuego, pero como les digo, ahora imagínense, la serpiente era fuego más madera, y este caballo es doble fuego, entonces imagínense lo que es doble fuego. Así. O sea, entonces sí hay que tomar medidas si vives en lugares de riesgo, de este tipo de, como digo, terremotos, como incendios, tomen medidas. La otra parte donde ataca el caballo muy fuerte es la parte emocional. Si sienten que están deprimidos, que se me van a deprimir, que ay Dios, por ahí me está doliendo el alma, mejor júntense pues eso con la gente querida. Ahora sí que hagan su manada. Hagan su manada querida este año porque va a ser una gran herramienta para la mayoría de nosotros. Ir este año en solitario puede ser muy crudo. Entonces hagan un poquito de esfuerzo para pues crear sus comunidades, su grupo de amigos, sus grupos familiares, ¿no? Y si no, pues bueno, manténganse tranquilitos o encuentren maneras de relajarse, de controlar la mente para que este año no les desborde la azotea. Esa es otra. Ahora, la ruta Tai Sui es por donde fluye la energía. Este año la energía fluye de norte a sur, así clarito. De norte a sur fluye la energía, es decir, la posición del caballo está en el mero sur. Y el norte, que es donde está la posición de la rata, que es el signo contrario del caballo, pues esa es la ruta Tai Sui. Esta ruta es la ruta que se tiene que transitar con cuidado, no despertar conflictos cuando vas de norte a sur, de sur a norte, porque pues eso va a alterar tu suerte. Y esto también significa que tienes que reforzar el sur y el norte de tu casa. Aprovecha antes de que empiece el año del caballo, es decir, el 17 de febrero, para arreglar estas zonas de tu casa, que si ya empezaste a ver cómo entra la humedad, pues bueno, arréglala de una vez. Que si por ahí está la instalación de gas, a checar bien las tuberías, por lo que les digo de los incendios, toda esa parte, sobre todo, si el norte o el sur de su casa tienen alguna sensibilidad con respecto al fuego, revísenla, double check, muchísimo, sobre todo si su signo no es compatible con el año. Por cierto, también el doble fuego significa sequías, y ya un poco crónica de algo anunciado, decir uno, bueno, pero pues es que de repente llueve un montón, pues sí, este año, en la parte de junio, julio, que es la parte de madera, que se nutre del agua, abril, mayo, puede ser un momento donde sí veamos este efecto del agua, pero van a ver que las notas, más que las inundaciones, como yo les decía el año pasado, porque la serpiente también actuaba sobre el agua, el caballo no actúa sobre el agua, no vemos tantos caballitos de agua, si hay un caballo de mar, ¿no? Pero realmente el asunto es más sobre sequías. Entonces, pues también optimicemos, guardemos el agua, bien aprovechemos este bien único, increíble y necesario en la tierra, porque sí puede ser un año de sequías o que haya conflictos, inclusive con temas del agua, que ya empezamos a ver, por ejemplo, aquí en México. Los países también tienen signos. Entonces, en mi caso, bueno, hablando de México, México es un país que es de signo caballo, en teoría, porque se supone que en 1810, ¿no? Se firmó esa independencia, entonces se supone que empieza en 1810. Realmente yo sí he visto que la suerte de México tiene mucho que ver con el caballo. Entonces sí, posiblemente México sea del signo caballo. Y al ser del signo caballo, México va a tener uno de los peores años de su vida. Y lamento decirlo, es horrible, pero es que astrológicamente no hay por dónde ayudar a México. No hay por dónde ayudarlo. Es caballo de metal. Ya vimos lo que el fuego le hace el metal. Año propio, los años propios son una monserga. Ustedes podrán decir si son serpientes, están saliendo del año pasado, o si son dragones y salieron del año del 24. O sea, usted dígame cómo son los años propios. Los años propios son años que te mueven muchísimo la suerte y que son realmente muy fuertes. Entonces, con este clima mundial que les estoy diciendo, temblores, no dudo que México nos vaya a dar un sustito con uno de estos buenos temblores de los que luego no estamos acostumbrados de todas formas. La parte, porque se me estaba olvidando, también como el caballo puede ser como muy money maker, es decir, hacedor de dinero, y este año va a haber también un tema de movimientos de dinero impresionantes. Inclusive el tema financiero también puede ser una de las cosas que se renueve espontáneamente este año, tanto para bien como para mal.
pero sí se ve venir seguramente, astrológicamente, pues una recesión importante, no nada más aquí en México, en muchos lugares del mundo va a haber como, sí, una pequeña recesión. Hay que pues ocupar bien los recursos y como les digo, si también hacen su carta astral, ahí pueden ver un poco ventajas, desventajas, meses a favor, meses en contra, todo esto ayuda un poquito. Bueno, y si a lo mejor no se quieren hacer su carta astral, pueden encargar también un chart anual en donde, basado en sus signos, pues les digo la suerte día a día, mes a mes, y la verdad es bastante asertivo. Hasta da miedo lo asertivo que puede llegar a ser. Pero como digo yo, si sabes cuando vienen las buenas rachas, pues te avientas más, y cuando vienen las rachas de que hay que tener cuidado, tomas más precauciones, y para eso sirve. Y es, bueno, no un poquito, bastantito. Tú puedes saber qué años te avientas a hacer las cosas, cuáles años mejor te esperas. Y como digo, si a lo mejor ahorita eres una ratita, que es tu signo contrario el caballo, pero a lo mejor en tu carta tienes 2 perritos, puede al final ser un año que se modere bastante y no ser un año tan terrible. Pero bueno, mientras no lo sepas, ahora que de los horóscopos de cada signo ya podrás tomar ahí consejos. Hablo de las ventajas que tiene, las herramientas que puedes usar con respecto al caballo, lo que sí debes hacer, lo que no debes hacer. Pero pues sí, el caballo también representa movimientos económicos importantes, remarcables, escándalos que tienen que ver con eso. Entonces vamos a poner atención. Realmente esto va a ser una guerra como de ajedrez, ¿no? Estratégica, sobre todo los caballos, hasta eso son como más prácticos, menos estratégicos, son más impulsivos. Pero sí vamos a ver como pues esta tendencia de impulsividad, de arrebato en el mundo. Entonces, pues la gente que es sensible a esto, a respirar, ¿no? No hay otra recomendación que pueda darles. Es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, aprovechar el fuego a favor, como se pueda, aunque el elemento sea en contra. Saber aprovechar esta energía para ser productivos. Y recuerden, si deciden tener una actitud demasiado... no pasiva, porque pasivo puede ser bueno en medio de tantas olas, que haya gente que pueda estar en calma un poco. No puede estar en calma cuando el entorno está en pánico, porque entonces no entiendes el problema. Esta es una frase de Li Ching. Y pero al menos mantenerte un poquito más en calma para que no sufras tanto estos vaivenes. Y como les decía hace un momento también, pues todo el caballo puede cambiar de opinión muy rápido. Entonces todos los negocios, todas las cosas que firmen este año, revísenlas bien. Y si hay como posibilidad de que algo salga mal, tengan para todo un plan B. Porque con este caballo, como les digo, nada aguanta, nada dura suficiente. Las relaciones personales van a ser muy, muy atacadas. Van a ser también como una arena de juego para el caballo. Entonces fortalezcan su comunicación, su tolerancia, su respeto con los demás, porque va a ser necesaria si no queremos quedarnos todos solos. Por eso en China le tienen tanto respeto a este signo. Dicen que los caballos de fuego, caballos viajeros, siempre andan viajando solos. Y andan solos precisamente porque a veces por evitar problemas, ¿no? Prefieren ir solos. A veces por este amor a la libertad y que nadie los controle, prefieren ir solos. Son como un caballito salvaje. Entonces todos vamos a acabar un poco como caballitos salvajes si no ponemos atención y no cultivamos con intención, como digo, nuestras relaciones. Aprovechen para hacerme preguntas abajo de este video si tienen algunas dudas. Y bueno, ahora voy a concluir esta transmisión y vamos a empezar con cada signo. Cada signo más o menos va a durar como 10-15 minutos. Entonces, bueno, inscríbanse al canal para que les vaya dando las notificaciones ahora mismo aquí en el canal. Si me están oyendo en Spotify, pues bueno, ya irán a aparecer, bueno, van a aparecer ya ahí en listados, porque ahí no se transmite en vivo. Pero bueno, acá en YouTube sí. Y si están inscritos en la página, bueno, pronto vean qué se puede hacer para recibir el año nuevo chino y tirarle buen rollito a este caballo y que nos trate bonito y no sea un año tan caótico, ¿vale? Pues bueno, les mando un abrazo. Gran Pig Horoscope, pónganle like por favor, compartan este capítulo que se queda abierto todo el año. Dado de los signos no van a poder compartirlo tanto, pero bueno, espero que aprovechen esta transmisión en vivo para ver su suerte. Y si no, si se la perdieron y dijeron, no llegué a tiempo, ya cerraron los signos, como les digo, denme un pequeño donativo en la página. Aquí abajo también viene el PayPal, donde pueden hacerme un donativo. Va a aparecer su correo y a ese mismo correo yo les mando las passwords para que puedan ver pues todos los signos, ¿ok? Les mando un beso. Vamos con el signo ratita primero que nada.